Amigos, muchas gracias por ver este video y los videos anteriores. Queremos decirles que estamos próximos a la Feria del Libro de Bogotá del 2019. Como saben, en todas las ferias de libros siempre hacemos muchas actividades. Aquí vamos a tener muchas actividades y además vamos a tener invitados a unos booktubers internacionales. Así que si ustedes tienen alguna idea de un booktuber, nos pueden dejar en los comentarios a ver si le van atinando a las personas que van a venir. Y además, un clásico también acá de Video Rolo, tenemos Meet and Greets como siempre para que ustedes conozcan a sus autores favoritos, así que estén súper pendientes de nuestras redes sociales porque se acerca la sorpresa que les tenemos. Recuerden comentar abajo hashtag Feelbook con Video Rolo y no se despeguen de nuestras redes sociales para que puedan ir. ¡Hola, Rolos! El día de hoy vamos a seguir con nuestros videos de podcast, con nuestros videos de debates y de opinión. Hoy quisimos hablar de un tema muy polémico. Es un tema muy polémico, sobre todo en el mundo de BookTube, y es acerca de la literatura juvenil y la literatura clásica. Vamos a hablar un poquito, vamos a tener opiniones diversas. Alejo va a moderar este video, pero por supuesto también va a participar. No es como un versus, o sea, nosotros no vamos a poner a competir como uno contra la otra. Pero entonces, la primera pregunta para ambas es como ¿cuál es lo que consideran que está de diferencias entre ambos tipos de literatura? Porque ni siquiera son géneros, pero las diferencias. Bueno, antes de hablar de diferencias, yo creo que deberíamos hablar de las similitudes. Y una de las similitudes es que ambos libros o ambos géneros están haciendo que el lector se siente identificado con su historia o con algún personaje, ¿de acuerdo? En la literatura juvenil, los chicos se sienten identificados por el lenguaje, se sienten identificados por las historias de los personajes que son muy a la par o contemporáneos con ellos. Y en la literatura clásica, pues son historias que de pronto son un poco más avanzadas en el lenguaje, que una persona que ya ha leído más libros se va a sentir identificada y le va a gustar mucho más. ¿Pero a qué te refieres con avanzadas en el lenguaje? Pues es que Julio Verne no escribe igual que un youtuber. Ok. Yo considero que, bueno, lo que tú dices es más como en cuanto al lenguaje, pero hay literatura juvenil como, por ejemplo, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, o literatura juvenil como La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Pues está considerado medio juvenil, pero ellos sí trabajan con un lenguaje, por decirlo así, como más clásico, un poco más completo. Yo creo que esa no es la diferencia tanto, o sea, no la forma de verbalizar las ideas, no la forma. No, porque dijiste, tú dijiste que era la diferencia. Tú dijiste que la similitud era que eran. Era que lograban que se identificaran los lectores. Y pero pero luego que la dijiste que la diferencia era el pues lenguaje. que tenía un lenguaje diferente. Porque un youtuber escribe diferente, pero yo creo que eso va más en el autor y en su manera de contar. O sea, tipo para de mí esa no literatura. es tanto la diferencia entre los dos tipos de literatura. Quizá la diferencia sea más en las historias. Entonces, digamos, por ejemplo, aunque ahorita hay muchos libros infantiles que pues están tocando temas bastante complejos, pero digamos, hay libros infantiles que tocan la discriminación, pero ¿cómo lo hacen en un ambiente de colegio? ¿Qué hace la literatura juvenil? Lo hacen con personajes adolescentes, por ejemplo, pero pueden tratar problemas que perfectamente son de adultos. Sí, o sea, nosotros realmente los tres creo que nos gusta la literatura juvenil y nos gusta la literatura clásica, pero aunque siento que la literatura clásica tiene un lenguaje diferente por la época en la que fueron escritos. Libros como Miguel de Cervantes, él no escribía un castellano tan cotidiano. Yo tengo algo que decir frente a eso y es, yo no soy fan de la literatura juvenil en realidad. Creo que la gente que sigue... No me metas en tu grupo. No es que no la haya leído y pues la gente que sigue mi canal sabe que no es así. Pero sí he dicho algo algunas veces y es... Nosotros tenemos como clásicos libros de hace mucho tiempo y que por supuesto tienen cierto valor y todo eso. Y entonces le estamos cerrando la posibilidad a autores nuevos de crear libros que perfectamente puedan ser clásicos. Le estamos cerrando, o sea, por ver a un autor nuevo creemos que no es capaz de superar de pronto los límites a los que llegaron autores antiguos. Pero entonces si un libro clásico no se define por el tiempo en el que se escribió, que es como lo que tú planteas, ¿por qué se definiría por la un libro trascendencia? clásico? Pero es como Por el la imaginario, es el imaginario colectivo, porque pues 100 años de soledad, ¿ustedes cómo lo considerarían? O sea, y 100 años de soledad no es tan un viejo, exacto, no es de Cervantes. No tiene muchos años de escrito. Publicación, sí. Uh-huh. Por eso ¿Cómo entonces tú dices que es la considerarían? trascendencia, o sea, un libro que se vuelve como demasiado importante o que pueda comprarse a toda la humanidad o qué. Por ejemplo, digamos, voy a decirlo desde mi libro favorito, que es El perfume. Para mí el perfume tocó fibras que antes no se habían tocado tan bien, que por ejemplo fue hablar del sentido del El olfato.
de una manera a través de la historia de un asesino, a través de una historia que también atraviesa como la Francia antigua. Digamos que habla de varios componentes, como por ejemplo en 100 años de soledad, que habla de la guerra bipartidista, que habla de la masacre de los bananeras, pero a la vez mete realismo mágico, mete la historia de una familia en la que hay incesto, en la que hay... yo me spoileo. Ay, Dale, eso es sigue. cultura general. Ay, no sabía, me acabo de Quiero enterar. empezar. Okay, entonces, digamos, el perfume siento que rompió como de alguna manera esa barrera. Por ejemplo, Rayuela jugó con los tiempos, Ajá. más allá de lo, Y que ya es un clásico. de lo que habían hecho otros libros. Sí, ya es un clásico. Hace poco leí un libro que de pronto mucha gente no lo conoce, pero que yo dije, uy, ¿esto qué tal se convierta en un clásico? No es muy largo ni nada, pero se llama El lector de las 627. Es un Ajá, libro francés. sí. Es sencillo, pero para mí fue hermoso. O sea, es la historia de un hombre que lee fragmentos de libros en los trenes. Obviamente ante eso hay un montón de cosas que no les voy a contar, pero la manera en la que está escrita y la forma en la que habla de otra literatura, porque obviamente hace referencias a otros libros y eso es lo que a mí me hace decir, este libro recoge gran parte de la historia de la literatura y está, o sea, está poniendo como una semillita ahí en algo que puede ser aún más grande. Entonces, a mí me parece chévere porque yo había planteado la pregunta, es porque precisamente yo creo que no hay una diferenciación exacta porque también deben existir clásicos juveniles. Exacto. O sea, puede haber sido un libro que se Para haya esa pensado época. para jóvenes en una época Como que no tiene la problemática de los jóvenes de ahora, pero que se pueden volver un clásico. O sea, yo iba a decir una, pero yo ni siquiera sé si es literatura clásica o juvenil, iba a decir El Hobbit o El Señor de los Anillos. O sea, yo no sé, yo no sabría, por ejemplo, esos libros que han sido como tan marcados en esta temporalidad, si son clásicos o no. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, Harry Potter, que está publicado Harry hace Potter mucho tiempo, para mí es juvenil. claro, pero cambió la vida de mucha Juvenil gente, clásico. de muchas personas. ¿Por qué? Claro, porque tú te pones a ver y no es un libro superficial. O sea, si lo Pero, si la saga es o sea, liberal, si tú se hablas puede- con, si tú hablas con, ¿cómo se dice? Con críticos de la literatura, No lo van a meter. ellos no les gusta Harry Potter porque tiene muchos lugares comunes. Okay. Sí, entonces, Ok. ¿cómo vas a categorizar qué es literatura clásica? O sea, ¿cómo vas a comparar Pedro Páramo con Harry Potter? Pero no te vayas a una parte como profesional porque ese no es como la idea general que tiene un lector común. O sea, yo no pienso en un libro clásico porque un crítico diga que es clásico. Para mí 100 años de soledad puede ser clásico si así digan que no. Y pues como un hobby, para mí un clásico puede que en muchos años los Juegos del Hambre también se pueda volver un clásico juvenil, que tiene mucho trasfondo, que está en este momento siendo muy despreciado por la crítica, como le habrá pasado a muchos otros libros que ahora son clásicos y en su época fueron despreciados por la crítica, pero a futuro se podrían entender como un clásico. Entonces siento que estoy más del lado tuyo, como de decir, son cosas que trascienden. O sea, yo creo que los Pero Juegos del Hambre entonces van a eso tendría que trascender. ser algo muy subjetivo y no Es objetivo. subjetivo. No, porque tú ya tienes claro cuáles son libros clásicos. Tú ya sabes que Moby Dick es un libro clásico. Tú sabes que Orgullo y Pero Prejuicio ¿quién lo determinó es como un clásico? Es un libro, el ¿Tú crees que imaginario. yo leí hace poquito Matar a un ruiseñor? Sí. Y es un ¿Y libro te parece clásico. que puede ser un libro Yo clásico? considero que es un clásico. Sí. Pero yo no leí en ningún lugar que diga que sí es un clásico. ¿Tú Sí, dónde sí. supiste que Matar a un ruiseñor es un libro clásico? Porque Como uno lo por sabe, las como que uno lo imágenes. escucha. Sí, hay muchas imágenes. Pero que ves, dicen es porque se 100 escucha, no libros es- que no es- tienes que leer antes de morir, por ejemplo. Por Como eso yo que pienso no. que es la época. O sea, yo siento que un libro clásico lo determina la época y que probablemente ahora los nuevos se conviertan en libros clásicos después por la gente. Acabo de caer en cuenta de que creo que cometí un error hace un rato, porque dije algo así como de pronto lo que cambió un libro juvenil y un libro clásico es como el lenguaje y que unos usan adolescentes, otros adultos o lo que sea, pero no porque digamos libros como El Principito son clásicos Ajá. y son libros para niños y son libros muy En teoría, pero sencillos, sí. pero que ahí viene lo que decíamos de la trascendencia. Son muy sencillos, pero ¿cuánta cantidad de gente no le ha sacado un montón de Los significados libros a de eso? Roald Dahl, Matilda, o sea, Charlie y la fábrica de Fábrica de chocolates. Chocolates, son libros que pueden ser clásicos, pero son infantiles. Exacto. ¿Ves? Entonces, no necesariamente, o sea, como que ahí, yo lo quería plantear es porque realmente siento que no hay una barrera y que mucha gente son como que no, juvenil no, y sobre todo muchos académicos y en el colegio se pretende que se incluya lecturas académicas y evitan todo lo juvenil de la actualidad y no se dan cuenta que pueden haber clásicos juveniles muy interesantes. La otra que me parece a mí es la diferencia de lectores.
¿Cómo creen ustedes que son los lectores de la literatura clásica? Por y de los ejemplo, juveniles? a mí me gustaban mucho los libros de la literatura juvenil hasta que llegó el punto que me cansé de ellos porque ya no los sentía cercanos, ya no me identificaba con esas historias, ya no me identificaba con gente joven, no me identificaba con personas en la escuela, en verdad. La viejita. Sí, Pero tampoco, pues pero sí, sí. yo estoy, Bueno, o sí, sea, de colegio no, yo me sí. gradué del colegio hace 9 años. O sea, y esos 9 años marcan diferencias en ti. Hace 9 años a mí me encantaba ese tipo de libros, ya no me gusta, ¿sí? Incluso los alcancé a leer hace por lo menos unos 4 años. Y en el momento en que empiezo a cambiarlo, empiezo a buscar más y digo, ¿qué pasa si leo libros clásicos? Y fue cuando llegó a mis manos el libro de Frankenstein y yo dije, wow, esta literatura está muy chévere y se siente bonito, se entiende y yo me identifico con los personajes porque son algo muy real, pero soy consciente que no es una literatura sencilla. Después de Frankenstein leí Pedro Páramo y Pedro Páramo es un libro demasiado difícil para un niño o para un adolescente que no ha leído. Y está o sea, en muchas lecturas de realmente colegio. tenía un lenguaje completamente difícil, que tenía unas historias dificilísimas y que yo con razón no lo podía entender. En cuanto a este tema, acá el público nos acaba de informar algo que es muy cierto y es que hace tiempos, o sea, en la época en la que se publicó, digamos, por ejemplo, Pedro Páramo o algo por el estilo, estos libros tenían un vocabulario que quizá en ese tiempo sí, personas de nuestra edad, digamos que lo tenían muy interiorizado y como que sí era muy de su cotidianidad. Lo que pasa es que el lenguaje también cambia mucho, o sea, el hecho de que la RAE ahora acepte una palabra como selfie, no tanto como un extranjerismo, sino como una palabra ya de verdad como muy... sí, está súper aprobada por la Real Academia de la Lengua. Eso ya nos da mucho de qué hablar. Ya hay muchas palabras que en este momento parecen obsoletas, que solo se usan en diferentes regiones del mundo hispanoamericano, entonces, hispanohablante, perdón. Y también hay que tener en cuenta la ortografía que era en la Nueva Granada era muy diferente a la de ahora. Lo que iba yo sobre lo de los lectores es que siempre he escuchado como muchos pajazos mentales de personas. Es como, yo solo leo clásicos o yo solo leo literatura juvenil, y a veces también quieren encasillar a los lectores según ese tipo de lectura y según su edad. Y yo he visto muchas personas de edad de 30, de 40, de 50 años que siguen leyendo literatura juvenil porque Y le les siguen encanta, encontrando. exacto. Es más, hay gente que profesionalmente se dedica. Y es más, la literatura juvenil Está no escrita está escrita por adultos Ajá. muy grandes. Muy grandes está vago, pero no está escrita por muchachos de 16 necesariamente. O sea, hay Solo autores algunos que pocos. existen, pero lo escriben adultos porque también fueron Exacto. jóvenes Y quizás ellos escribieron un libro pero pensando que era para gente grande y terminó siendo para gente joven. porque se conectó con los lectores. Exacto, entonces tampoco siento que haya como una gran diferencia entre los lectores. O sea, también yo podría vagar en ambos, o sea, como ahora me quiero leer un clásico y de pronto le quiero bajar a un juvenil, aunque también pasó lo que tú dijiste. Yo leí Blue Jeans, que es evidentemente un autor juvenil muy popular actualmente, y no me conecté porque era como unas problemáticas que yo decía, Dios mío, yo me hacía un rollo con eso en noveno, pero en el momento digo como, es tan fácil de solucionar porque no lo llamas y le dices de frente lo que sientes y ya. Pero uno Sí, realmente cuando es más joven uno no piensa en eso y sí es posible. Todo lo que está en estos libros son realidades que son posibles. Mario Mendoza es uno, o sea, en Colombia creo que Mario Mendoza no estaba tan seguro de que sus libros fueran para gente joven y el público que más tiene él es gente joven y así decidió también adaptar su contenido y sus lecturas. Seguramente porque es una persona que no subestima a los jóvenes. Lo mismo pasaba con John Kassenbach cuando vino a la feria que yo le comentaba. En la fila tuya hay muchos jóvenes y él decía, me emociona mucho, que la entrevista está en mi canal por si la quieren ver, que la hicimos con Rolo igual. Sí. Él decía, me emociona mucho poderme encontrar una persona de 60 años y que la siguiente en pasar sea una persona de 16 y que ambos se hayan conectado con mi historia. O sea, como lo que yo escribí le pudo llegar a personas tan diferentes, eso es muy chévere. Entonces como que esos estigmas de que los lectores están hechos por edad o por tema, pues realmente no, uno puede variarse y estar como en contenido diferente. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo con que ya se tienen que romper más bien esas barreras de estigmatizar a la gente, sobre todo porque BookTube como término en general se ha estigmatizado como un espacio de literatura juvenil, porque muchos, eso pues no es una mentira, muchas personas, muchos booktubers sí reseñan mucha literatura juvenil y muchos sí son jóvenes, pero eso no quiere decir o que sean inferiores, o que no reseñen buena literatura, o que sea lo único que lean. Y es totalmente respetable a las personas que les gusta y a las que no. Acabo de recordar algo, no sé qué tanto se relacione, pero lo quiero decir. Hace poco vi un video de Alvinch, un youtuber que me gusta, y él decía, el video era algo así como relacionando el metal con el reggaetón, y decía,
¿Por qué critican tanto el reggaetón? Por las drogas, por el sexo, por todo eso que habla así como tan grotesco. Y ahora comparémoslo con las letras del metal, por ejemplo. Y bueno, no solo el metal, de toda la música, las baladas, todo lo demás. Muchas canciones, la gran mayoría de la producción musical tiene también esos es mismos machista, temas. misoginia Y tiene las y mismas sexismo. palabras a veces incluso. O sea, ¿cuál es el problema con solamente atacar el reggaetón? Si es por el tema, o sea, en realidad, si nos damos cuenta y comparamos, es probable que comparemos un libro de literatura juvenil con uno que consideramos clásico y en realidad tengan muchos temas en común, solo que la manera de contar es diferente, pero en esencia pueden ser hasta una misma cosa, se me ocurre. Y bueno, en este tema también los quisimos hacer participar a ustedes. Muchas gracias a todos los que han venido participando también en los videos anteriores. Y publicamos una historia en la que los pusimos a escoger, que la idea es que nosotros también demos la respuesta. Si tuvieran que leer todo el resto de su vida literatura juvenil o clásicos, ¿qué elegirían? La verdad es que en Instagram, en la encuesta que estuvimos haciendo, estuvo como variándose Súper mucho. reñida. En un momento ganaban clásicos, en otro momento ganaban juveniles. Y en este momento tengo los resultados hasta el momento, ¿no? Porque eso va a ser en 24 horas. En este momento los resultados El 60% votó que juvenil y el Ok. 40% clásico. Ok. O sea que está bastante variadito. equilibrado, sí. Está bien y rompe el estigma de que todos los que siguen BookTube son jóvenes y leen juvenil. Eso está chévere porque nosotros mismos mostramos que no es así. ¿Ustedes qué escogerían? clásico. Yo no puedo escoger porque, por ejemplo, a mí me gustaría seguir leyendo Mario Mendoza y Mario Mendoza ahorita es juvenil, pero yo lo Sí. quiero seguir leyendo. Entonces, yo prefiero eso porque igual en unos años esa literatura se va a volver clásica. Y en ese entonces voy a decir, uy, solo leo clásicos. Ajá, ¿qué Está tal que juvenil. pase eso? Tu camino sería juvenil. Sí. Y el tuyo, clásicos. ¿Ya Pues si dijiste? nos ponen a elegir, sí. Pero si Yo- se pudiera hacer un mix, ok. Yo- Literatura Excelente. clásica juvenil. Os- Porque también hicimos una pregunta de qué preferían, literatura clásica, literatura juvenil, o que nos dieran su opinión de acuerdo a eso. Entonces Roquero, que también está por acá, dice, clásica 1000 veces, la literatura juvenil solo quiere vender sagas a costa de calidad de los autores. Bueno, Puede ser. Sí, aunque aquí yo creo que sí se hace más el énfasis de los autores, y algo que sí está pasando mucho ahorita es que hay muchos autores nuevos que son famosos no necesariamente por ser del mundo literario, Sino Entonces porque son terminan- mainstream y porque pueden vender. Sí, y terminan siendo acompañados de escritores fantasmas o terminan escribiendo cosas que de pronto en el mundo de los libros no se valoran tanto. Entonces digamos que en ese sentido sí hay una cosa que está pasando, no necesariamente con literatura juvenil sino en general, y es Eso que hay pasa en autores todo. Es que, por ejemplo, que Hay escriben literatura de muy buenos. periodismo. Tú puedes o sea, pasa en leer, todo. sí. tú puedes leer Harry Potter y está súper bien, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que piensan que Harry Potter no se debe haber hecho en 7 libros, sino en menos. Y también hay personas que dicen, güey, J.K. Rowling está sacando la replata. Animales un Fantásticos, negocio. 5 películas y tiene además 3 libros más. Y aparte sigue sacando y generando más cosas sobre Harry Potter y su franquicia. Lo que dice ahí Fabián también aplica que cuando se vuelven demasiado populares Ahí quieren sí ya. sacar muchas cosas, como Divergente, los Juegos del Hambre que hicieron, que sacaron sus películas. Pero y lo en mismo podría Divergente- pasar con Stephen King, que es It, está Sí, considerado pero es como que él tiene está hablando clásicos de del terror. sagas, está hablando de sagas. Pero también O tiene sea, La Torre Oscura. Aunque Stephen King saca Es libros larga. cada 3 meses. Dani Luzán dice clásica, libros y arte, dice ambas son buenas, si me tocara elegir me quedo con los clásicos, El El Principito, Wonderland 428, sí, dice ambas, ya que si buscas el libro correcto puedes disfrutar de ambas y sacarle provecho. Esa opinión me gusta. Y la última, que está larguita, que nos compartió es Nikki V 17 raya al piso. Hay una gran comparación entre estas dos inmensas. Ya que vemos que todo lo clásico que ha traído a Lo lo con- contemporáneo. Ok, pero si me dieron a escoger, la juvenil cada día nos trae cosas nuevas. Así que Ok. muchas gracias a la gente que estuvo participando. Ahí ven sigan cómo estamos conectados en teniendo todo. @bedorrolo porque vamos a seguir haciendo estas preguntas y estos videos semanalmente. Y ¿Cómo? pueden sugerirnos temas si ustedes quieren en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos seguido en este video. Nos pueden dejar un me gusta, que así nos enteramos pues que realmente les esté gustando. Como dijo Lau, comentarnos pues lo que opinan sobre este tema y también dejarnos ideas para nuevos videos. En las redes sociales les estamos compartiendo todo. Su opinión es demasiado importante para nosotros, así que de acuerdo a este tema que queremos saber su opinión. ¿Literatura juvenil o literatura clásica? ¿Qué opinan de estas dos? ¿Cuál es su libro favorito de literatura clásica o literatura juvenil? Y además estén súper pendientes de todas nuestras redes sociales, porque si están muy pendientes ya saben que estamos muy cerquita a la Feria Libre de Bogotá y saben que nosotros somos súper activos, tenemos muchísimas Sorpresas. actividades como siempre, muchas sorpresas para ustedes, así que muy pendientes porque los primeros en enterarse se pueden adelantar en muchas cosas y premios que tenemos. Ok, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y
¡Chao!